Creo que hoy tendremos mayoría de asistentes de Madrigalejo y de Guareña, de modo que les damos la bienvenida y les invitamos a que quienes hayan venido pocas veces o por primera vez, pues repitan y sigan viniendo aquí a este hogar donde casi todos los viernes a estas horas siempre tenemos un acto cultural que procuramos que sea variado. Hoy el acto cultural, como sabéis, trata de arqueología. Normalmente, pues alguien del hogar o la vicepresidente para Asuntos Culturales, Cristina Rubio, o yo presentamos al ponente de cada día, pero en esta ocasión no me he preparado ninguna presentación del ponente, ya que contamos con su madre, que será quien mejor lo conoce. Amelia Peco es una vieja amiga del hogar, ella sí ha venido muchas veces por aquí, a veces nos ha presentado poesía, incluso ha presentado algún libro tuyo. De modo que la bienvenida a Luis Miguel Carranza Peco, pues quien va a hablar de él, pues es Amelia, quien mejor. De modo que solamente decir, por mostrar algo de antecedentes, que también a veces los bienes culturales, aquí ha habido un tema dedicado a arqueología. Recuerdo en los últimos años que tuvimos una conferencia bastante buena sobre Maltravieso y las manos pintadas, de un arqueólogo también extremeño, que nos dijo que existía la posibilidad de que esas manos hubieran sido pintadas por el hombre de Neandertal. Después también tuvimos una conferencia sobre la ciudad romana de Caparra. Y ahora yo creo que sobre el tema de moda, puesto que la prensa de vez en cuando pues, saca noticias sobre los descubrimientos que están haciendo en el yacimiento Tartesio del Turuñuelo. Lo más llamativo, al menos que es lo que saca la prensa, son los sacrificios de animales que allí han encontrado, pero me imagino que habrá bastantes cosas más, y desde luego yo hoy vengo con mucha expectación de enterarme de lo que han descubierto en los últimos años, donde han hecho varias campañas de excavación en el grupo de arqueólogos al cual pertenece Luis Miguel. Y ya me callo con esta breve bienvenida y le damos la palabra a la vicepresidenta para temas culturales, Pilar. Muy bien. Muchas gracias, bienvenidos. Es un honor para nosotros recibiros y ver estas caras nuevas. El hogar, como sabéis, y para los que no lo sepáis, tiene una gran actividad a nivel cultural, folclore, gastronomía, y digamos que aquí se representan todas las ramas del saber. Y no solamente los viernes. Tenemos fama de tener solera y de tener prestigio. Es un honor recibir a Luis Miguel por lo que él representa, por lo que él es y por lo que representa lo que nos va a contar. Este verano, el grupo investigador del yacimiento tartésico de Casas de Turuñuelo, en las proximidades de Guareña, como sabéis, recibió la medalla de Extremadura. Pero mucho antes de este merecido galardón, yo invité a Luis Miguel Carranza Peco para que nos diese una conferencia en el hogar acerca de los últimos hallazgos con las primeras representaciones humanas tartésicas, restos de 5 relieves antropomorfos del siglo V a.C., cuyo descubrimiento ha dado un vuelco al estudio de la cultura prerromana en nuestro suelo y ha desmontado teorías como la creencia de que la cultura tartésica era anicónica. La belleza de los rostros encontrados y las joyas que portan ha arrojado mucha luz sobre el uso de la orfebrería y de las personas que utilizaban estos ornamentos, y de igual manera el antes y el después de la cultura y de la historia de los pueblos que habitaron nuestra península, de los asentamientos en el suroeste peninsular y en nuestra querida Extremadura. De todo ello nos va a hablar Luis Miguel Carranza Peco, hijo de nuestra amiga Amelia. La investigación arqueológica ha sido la pasión de Luis Miguel, una manera de conocer el pasado de una forma científica para arrojar luz sobre la historia de la humanidad. Luis Miguel es un hombre joven, graduado en arqueología,
por la Universidad de Sevilla y máster en Mediterráneo Antiguo. Trabaja en el Instituto de Arqueología Mérida, CSIC, Junta de Extremadura. Ha publicado artículos de investigación científica y tiene una larga trayectoria a sus espaldas y un futuro prometedor. Me ha gustado mucho la revista que ha salido de Tarteso. Todos los artículos son absolutamente maravillosos y incluso se menciona ahí a un amigo nuestro, a Blanco Freijeiro, ¿verdad, Javier?, con el que tuvimos la ilusión de compartir muchas experiencias que él nos contaba, digamos, de su profesión, ¿no? Y también él, digamos, habla de Tarteso. Me encantó tu artículo, Luis Miguel, de Construyendo Tarteso, y esa reflexión de que la arquitectura es una de las formas más significativas de transformar el medio y de adaptar un espacio concreto a sus formas de vida. Algo que comparte también una de nuestras hijas, arquitecta, y que debía leer y le encantó. Todos sabemos que las referencias de Tarteso son muy antiguas. O sea, la Biblia cita a Tarteso como un lugar de donde procedía la plata del templo del rey Salomón. También está presente en la mitología griega, como cuna de los dioses y como ese lugar lejano, ignoto, donde Hércules viajaba para realizar los trabajos que la Sibila de Delfos le imponía. Los griegos, por ejemplo, creían que Tartesos era la primera civilización de Occidente. La extracción minera, la producción de metal y el intercambio comercial fue su seña de identidad y el resultado de un proceso de interacción de la población autóctona y de los fenicios. Avanzamos en el tiempo y el interés por la antigüedad resurge, como todos sabemos, en el Renacimiento. Y entonces se vuelve a mencionar Tarteso. Cervantes también lo referencia en el Quijote. Incluso en el siglo XIX se la relacionó con la Atlántida. Y tirando del hilo, descubrimos que en 1923, casi ayer, un filólogo arqueólogo alemán, Adolf Schulten, publica un artículo en la revista de Occidente acerca de este tema a petición de don José Ortega y Gasset. Las recientes investigaciones han desmontado teorías y han reconstruido la historia, una historia que afortunadamente se desarrolla en Extremadura. Hablemos de Cancho Roano, del Carambolo. El Turuñuelo está ahora en primera línea de la noticia y eso es un orgullo para todos nosotros. En esta jornada, en esta noche, en esta velada, pasaremos de la literatura acerca de Tarteso al trabajo de campo, a descubrir la verdad. Luis Miguel ha venido a contarnos una bella historia y estamos muy agradecidos. Y antes de darte la palabra, me gustaría invitarte para que vuelvas de nuevo al hogar y nos realices un taller de arqueología. Algo que tenga que ver como aquel que hiciste en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla. Arqueólogos por un día, de Tartesos a Roma. Nosotros no somos unos niños, pero nos encantaría aprender y disfrutarlo. Y además tenemos muchos nietos, entre todos, que estarían encantados de venir. Te doy la palabra y queremos que te sientas en tu casa y después hablará tu madre. Gracias a ti también, Amelia, y gracias a todos por venir. Gracias. No, primero Amelia. Sí. Primero Amelia, perdón, y después Luis. Vale. Bueno, pues buenas noches. Yo traía pensado una cosa, pero después va a ser otra. Porque hablando en casa, mi hijo me dijo que nadie sepa que tú eres mi madre. Pues, Va bien complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo la presentación que yo he hecho realmente no habla de mi hijo, sino de lo que supone la arqueología. Entonces yo he querido hacer como una especie de, no sé si de alabanza, no es alabanza, sino como una especie de alegoría al mundo de la arqueología. Eso es lo que yo he preparado. Entonces, comenzamos diciendo, me van a permitir que antes de comenzar la conferencia que nos ha traído el arqueólogo Luis Miguel Carranza-Peco sobre Tarteso y los últimos hallazgos que se han hecho en casas del Turuñuelo,
hacer una breve semblanza de esta disciplina tan joven en el tiempo como es la arqueología. Voy a comenzar haciéndoles 2 preguntas, con la intención de que cuando salgamos de aquí se las lleven en su diario. La primera sería esta: ¿qué es un ser humano? Quizá pueda ser algo demasiado obvio, ¿verdad? Pero si nos detenemos a reflexionar sobre ello, nos damos cuenta de que no es en absoluto obvio. Nada hay más complejo que la mente humana. La segunda pregunta sería esta: ¿cómo llegamos a conocer y desarrollar una cultura? Probablemente diríamos que por los documentos que nos dejaron escritos, pero cuando nos detenemos y profundizamos y nos damos cuenta de que el historiador puede manipular los hechos según convenga a los gobernantes, por poner un ejemplo. El desarrollo histórico de cualquier cultura a lo largo del tiempo no es solo complejo, sino manipulable. Lo que no engaña son los datos que se verifican mediante comprobaciones científicas. Y aquí es donde entra por la puerta grande la arqueología, la cual va a ser la que dé testimonio de lo que ha ocurrido realmente. Dicho esto, me voy a quedar con algo tan sencillo como es una cebolla. ¿Sí? A veces lo que parece más sencillo es posible que sea lo más complicado. Este recurso metafórico se utiliza en la película de dibujos animados Shrek, no sé si lo habéis visto. Era un príncipe encantado con aspecto de ogro que no era ogro, sino un apuesto príncipe. Más tarde sería Tolkien quien retomaría esta imagen de la cebolla en El Señor de los Anillos, en una conversación que mantienen Sam y su compañero cuando se marchan de la comarca para emprender la búsqueda del anillo de poder. Parece como si un ser humano, al igual que la Tierra, esté compuesto de diferentes capas, y tanto a uno como a otro, si queremos saber lo que guardan dentro, hay que despojarla capa a capa, para saber qué encubre. La arqueología, como decía, llega con un propósito, el de ir directamente al conocimiento y ahondar en los vestigios de nuestra propia identidad histórica y antropológica. Como sabemos, dicha disciplina es muy reciente. Sería en el siglo XVIII donde comienza a haber un interés por las civilizaciones del pasado, pero no sería hasta el siglo XIX cuando se conforma como tal, y lo hace por necesidad, tal y como viene ocurriendo desde que tenemos noticias de las primeras civilizaciones humanas. Hasta que no surge la necesidad, parece que no haya disposición creadora en el hombre. Uno de los ejemplos más importantes que tenemos puede ser la escritura. Hasta que no surge la necesidad, no surge el invento. El ser humano es curioso por naturaleza. Ya desde la antigüedad ha sentido el deseo de conocer e indagar en todo aquello que nos antecede. Como dato diremos que podríamos considerar al primer arqueólogo a Heródoto, historiador del siglo V a.C. Parece ser que él ya manipuló cosas en aquella época. También, como nota, diremos que en la dinastía Song, entre el 960 y 1279, ya hubo académicos que también se les despertó esa curiosidad y manipularon ciertas cosas del pasado. Pero sigamos. La arqueología realmente no comenzará su camino ascendente hasta que se hacen una serie de hallazgos prehistóricos de gran relevancia. Tal fue el caso
del descubrimiento de la cueva de Altamira en 1868 y la consiguiente tragedia que vino acompañada para Marcelino Seutola, ya que se vio solo e incomprendido. También se vio desprestigiado por la comunidad científica de aquel tiempo. Es cierto que en aquel momento la arqueología no contaba con medios científicos para demostrar realmente la grandiosidad y la antigüedad de aquellas pinturas. La consecuencia fue, como todos sabemos, que Marcelino Seutola murió con el dolor del fracaso. Pero hoy han cambiado mucho las cosas y hoy la arqueología es una disciplina valorada y respetada, y podemos decir con certeza que cuando hace dataciones se aproxima en el tiempo a periodos muy exactos. Así ha ido avanzando, para darnos en estos 2 últimos siglos multitud de descubrimientos que nos están ayudando a asentar, como decía, nuestra propia identidad, desde que el Homo sapiens aparece en nuestro escenario hace unos 40.000 años aproximadamente. Si los historiadores nos informan de los hechos que ocurrieron, los arqueólogos dan testimonio real de lo que ocurrió. Podría decirse que son los jueces que testifican si las cosas son como no las han contado o no. Ambos, arqueólogos e historiadores, conforman una amalgama perfecta que nos ayuda a comprender de dónde procedemos culturalmente como individuos que pertenecen a una misma sociedad, en este caso, tartesos. En cuanto a la preparación académica de Luis Miguel, citaré que, como ha dicho Pilar, es graduado por la Universidad de Sevilla en arqueología. También es máster interuniversitario en Mediterráneo Antiguo por la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Alcalá y la Universitat Oberta de Cataluña. Ha sido becado por el Ministerio de Educación y Cultura por su excelencia académica desde el año 2018 hasta el 2021. Del año 2021 al 22 vuelve a obtener una beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la introducción en el campo de la investigación en el Instituto de Arqueología de Mérida. En el año 2023 tiene un contrato FEPU del Ministerio de Ciencia e Innovación por la realización de su tesis doctoral en el Instituto de Arqueología de Mérida, el CSIC, Junta de Extremadura, dentro del proyecto Construyendo Tarteso. Su principal línea de investigación se encuentra en el análisis y la caracterización de la arquitectura de tierra durante la primera edad del hierro, tanto de los casos indígenas como fenicios. Todo ello enfocado en el suroeste de la península ibérica y en las cuencas de los ríos Guadalquivir y Guadiana. Dentro del ámbito extremeño, desarrolla un estudio del castro betón republicano del Castillejo de Madrigalejo, Cáceres. Asimismo, es miembro del proyecto de difusión científica de medios rurales, Tartesos en Comunidad. Otras de sus líneas de investigación están enfocadas en la ritualidad fenicia y oriental en el Mediterráneo centro-occidental, en la aplicación del marco teórico darwiniano, para el estudio de culturas históricas y otros trabajos de corte antropológico. Fuera de la península, es miembro del proyecto Nurave, en Cerdeña, Italia, donde se estudia y analiza la arquitectura de sitio y se desarrollan estrategias de gestión comunitaria en los entornos rurales. Ha sido asimismo colaborador del Instituto de Investigaciones Antropológicas del Museo Arqueológico de la Universidad de San Simón en Cochabamba, Bolivia.
en el sur de Marruecos, pertenece al proyecto Terrachidia, donde se está tratando de recuperar la arquitectura vernácula de tierra. Para terminar, decir que ha participado en diferentes congresos y seminarios dentro y fuera de España. Tiene publicado gran número de reseñas, artículos científicos en revistas de alto impacto y de orden divulgativo. En cuanto a los premios obtenidos, que ya lo ha citado Pilar, citaremos esa medalla de honor de Extremadura que se ha otorgado al equipo de investigación del yacimiento tartésico Casas del Turuñuelo de Guareña. Hoy se encuentra aquí Luis Miguel Carranza Peco como miembro del equipo de Casas del Turuñuelo en su labor divulgativa. Como sabemos, los últimos hallazgos que se han hecho han removido los cimientos históricos para la Europa occidental en cuanto a ese primer periodo de la Edad del Hierro, de la cual nos va a hablar en esta conferencia, donde además nos aportará los últimos datos sobre esos rostros que han cambiado la perspectiva de nuestra historia en general y de Tarteso en particular. Por mi parte creo que ya está todo dicho. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y sobre todo a Luis Miguel Carranza Peco por esta conferencia que ahora nos va a ofrecer. Vale, nada, pues muchísimas gracias, ya han dicho mucho de lo que tenía preparado para decir. Darle las gracias a Pilar, a Amelia, al Hogar de Extremadura, ¿no? Que de hecho llevamos hablando para... Desde la primavera. Sí, ahora me voy a poner de pie. Sí, en primavera, Llevamos hablando primavera fue cuando concertamos la fecha. desde primavera para poder venir aquí, porque al final, tanto con los hallazgos como con todo lo que va pasando, estamos todo el día para arriba, para abajo, ¿no? Porque es importante esa labor de difusión que intentamos hacer desde el Instituto de Arqueología de Mérida, sobre todo a partir de los últimos hallazgos, y especial ilusión a nivel personal me hace tanto cuando lo hacemos en Extremadura como cuando lo hacemos en el Hogar Extremeño de aquí de Madrid, ¿no? Para los extremeños, y para los que no son extremeños, ¿no? Si algo ya va quedando claro es que Tartesos va a ocupar y está empezando a ocupar un papel muy importante dentro de la historia, no de la arqueología, sino de la historia de la península ibérica. Sin embargo, todavía siguen muchos problemas, muchas cosas que no se conocen a nivel general realmente como son. Por eso he preparado una ponencia en la que voy a hablar desde las bases, ¿no? La palabra bases en cuanto a cómo se construye el término Tartesos, qué se entiende por Tarteso a lo largo de la historia y de los siglos. Por un lado, eso lo voy a separar de lo que tenemos arqueológicamente y lo que tenemos más claro de lo que puede ser y de lo que no puede ser Tarteso, y luego ya nos metemos en la zona de Extremadura. Vamos a ver por qué está siendo protagonista tanto a nivel nacional como internacional, y por supuesto en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, para terminar, que es el que está arrojando tantísima información en los últimos años, ¿no? Yo me voy a poner de pie, que estoy más cómodo, y seguramente me ponga a toser varias veces durante la ponencia porque llevo así ya un par de semanas. Bueno, esta primera parte la metí pensando en cuando yo llegué a la Universidad de Sevilla, hace ya muchos años. Es la universidad que más trabaja con el tema de Tartesos, ¿no? Lo escuchabas todos los días y le ibas a preguntar a cualquier profesor, aunque fuese experto o no experto, ¿pero Tartesos qué es? Porque se hablaba mucho, pero no tal, y la contestación de cualquier profesor, fuese catedrático, fuese quien sea, se echaba la mano hacia la cabeza. Y es que no es fácil explicarlo, ¿vale? Entonces la solución que encontramos dentro de la arqueología es poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué es lo que se tiene? Y a partir de ahí, ¿qué se puede interpretar que es Tarteso, ¿no? Para eso, nos vamos primero a las fuentes clásicas, que es lo que más se ha utilizado para hablar sobre el concepto de Tarteso. Lo primero que tenemos que tener claro es que no se conserva ningún tipo de texto ni escritura tartésica. O sea, no sabemos cómo ellos se llamaban a sí mismos. Las fuentes que tenemos que hablan sobre Tarteso, o que creemos que hablan sobre Tarteso, las únicas que tenemos que son coetáneas al final de lo que sería de esta cultura, el Tesícoro, el Cateo y el Heródoto de Halicarnaso, ¿no? Se refieren a ellos sobre todo como un territorio
más allá de las columnas de Hércules, lo que viene siendo Gadir, ¿no? Pero no hablan de manera clara, no hablan como un territorio fantástico, mítico, con reyes mitológicos, forma más parte de la mitología que de realmente un trabajo descriptivo, ¿no? Luego tenemos a Estrabón en el siglo I después de Cristo, que ya es época romana, que se refiere a esa zona del suroeste de la península ibérica como Turdetania, como herederos de Tartesos, pero ya está hablando alguien del siglo I después de Cristo. Eso quiere decir 500 años después de que desapareciese Tartesos. Después de él tenemos la fuente que más se ha utilizado para hablar de esto, que es Abieno y su famoso Periplo de Abieno, ¿no? En el que narra como un comerciante fenicio va por las costas. Es el texto que más se ha utilizado, pero es totalmente fantástico. Es un texto poético, no es un texto histórico, ¿no? Y esto se ha ido calando y se ha ido heredando a partir de él en la historiografía. El siguiente punto que tenemos, que también ha aludido a Pilar, es en el siglo XVI, donde estas grandes monarquías europeas, en España tenemos a los Austrias, van utilizando métodos para legitimarse. Uno de ellos, como ha pasado siempre, a partir de las fuentes clásicas. Los Austrias, dentro de la península ibérica, pues cogen al mundo tarteso como ese mundo idealizado, propio de aquí, digamos, castizo, ¿no? Que es propio de la península ibérica para legitimizarse. Va. Y en este momento es en el primero en el que se asimila con la taxis bíblica. Vale, esto es algo que está ya generalmente descartado, que la taxis bíblica corresponda con el Tartesos griego, pero claro, aquí las monarquías ya estaban utilizando las fuentes griegas para legitimizarse, ya no lo voy a decir mal, ¿vale? Y las fuentes bíblicas, o sea, un recurso, ¿no? Luego ya nos tenemos que ir hasta el siglo XIX, con el surgimiento de nacionalismos y los colonialismos, también se vuelve a hacer esto, ¿no? La legitimación a partir del pasado, de un pasado ideal, del que nos interesa. Hay dos grandes ramas dentro de la arqueología europea en este momento, los alemanes y franceses, que ven en el mundo griego como los grandes hacedores de la Europa moderna de aquel entonces, y los ingleses, que son los defensores del famoso Ex Oriente Lux, la luz de Oriente. Defensores de que todo lo que ha pasado en Europa, a partir de la Edad del Bronce, Edad del Hierro, es gracias a esa aculturación, a que la gente de Oriente, proveniente de Mesopotamia, Egipto, Grecia, han sido lo que ha expandido todo el conocimiento y la sociedad moderna por Europa. Y en este momento surge uno de los personajes más importantes en la historia de la arqueología, que es Henry Schliemann, quien pone en valor la arqueología filológica. Esto quiere decir que a partir de las fuentes clásicas que hemos visto antes, consigue encontrar los restos de Troya, de Micenas y de Tirinto. ¿Esto qué quiere decir? Que está legitimizando, es que la tengo que usar muchísimo la palabra, pero ya a partir de aquí se acabó. Que las fuentes literarias, se supone, están diciendo la verdad y son una fuente de conocimiento para encontrar estas ciudades y estas culturas, ¿no? Dentro de la península ibérica, a raíz de esto, vienen otros arqueólogos en búsqueda de su Troya. Muchos arqueólogos querían ir encontrando en sus países o en donde trabajasen esas ciudades míticas que mencionan la Biblia o que mencionan las fuentes clásicas. Los dos personajes que tenemos en la península ibérica son Jos Bonsor y Sulten, que también le hemos mencionado. En cierto momento consiguen trabajar juntos buscando una gran capital, ¿no? Todas estas ciudades, el modelo que se asocia es el modelo griego, tienen que tener una gran capital muy desarrollada. En la zona de Doñana es donde están trabajando principalmente, pero no encuentran nada. Y lo que os comentaba, al tratarse de un recurso nacionalista, se le da a Tartesos siempre un origen indígena, ¿vale? Entonces, en cierto momento salen a palos, Bolson y Sulten, porque Bonsor sí era, digamos, arqueólogo como tal, pero Adolf Sulten no. Entonces no seguía esos procedimientos, era un poquito... Se inventaba mucho. El problema es que su visión de Tarteso, o su invención o construcción de Tarteso, ha sido la que se ha ido manteniendo en gran parte hasta nuestros días, ¿no?
como pongo aquí, revitaliza el interés por Tarteso, ¿no? Trae esa cultura de la península ibérica. No encuentra ninguna evidencia arqueológica, ninguna. De hecho, lo único que encuentran en Doñana es un yacimiento romano. Entonces lo asocia y construye este Tarteso como si fuese un gran reino o como un imperio. De hecho, se habla en cierto momento con el nacionalismo andaluz del imperio tartésico andaluz. Se asimila, ¿no? Como veis, un recurso nacionalista. Que debe tener una gran capital en el suroeste, no hay evidencia, pero él lo menciona así, desde finales del segundo milenio antes de Cristo. Ahora sabemos que es posterior, pero él pone esas fechas para poder decir que Tartesos estaba aquí antes de que llegasen los fenicios, de que es puramente ibérico, ¿no? Lo que utiliza es el Periplo de Avieno, que como hemos visto es como quien utiliza un poema escrito 700 años después de lo que está hablando. La fiabilidad pues es la que se presupone. Lo asemeja también a la Atlántida de Platón, que también está descartado por cualquier tipo de investigación científica, y por supuesto lo asocia con un origen griego. Los fenicios en aquel momento, tenemos que darnos cuenta en el momento en el que estamos, el antisemitismo, ¿no? Los fenicios son semitas, no está bien visto. Entonces el origen griego es el que se está dando a Tarteso. De hecho, es importante que antes de la publicación de su famoso libro, El Tarteso de Sultem, ya había aparecido el tesoro de la Liseda. Un tesoro, no se ve el punterito, pero un tesoro que también aparece allí en Extremadura, que es puramente fenicio. O sea, incluso en aquel momento no se podía discutir el origen oriental y no griego de este tesoro. Entonces lo que hace Sultem es como si no existiese. No lo menciona, lo borra de todas partes y no lo introduce dentro de su libro para defender ese origen griego, ¿no? ¿Cómo vamos a ser de origen fenicio? El siguiente momento dentro de la historiografía es el descubrimiento del tesoro del Carambolo en el cerro del Tío de Pichón, en el pueblo de Camas, en la provincia de Sevilla, ¿no? Un gran tesoro que está aquí guardado en el Banco de España, de piezas de oro, en el que ya se ve perfectamente la conjunción y la hibridación entre cosas que se estaban haciendo aquí en la península ibérica con formas que son propias de Oriente y que son puramente fenicias, ¿no? Entonces, a partir de aquí se va dejando un poquito atrás la arqueología filológica. Va creciendo el interés en definir la cultura arqueológica, esto quiere decir en buscar la materialidad de Tarteso. Tenemos estas fuentes, tenemos este tal, pero ¿qué tenemos físicamente sobre Tarteso? Ya se va viendo que la impronta fenicia que hay en esa época es muy fuerte, aunque también hay parte griega, y nace el concepto de orientalizante. Orientalizante es un término que se ha cogido en aquel momento de la historia del arte y que sirve para hablar de una culturación o de una moda que hay en todo el Mediterráneo en el que toda la gente y las distintas culturas están haciendo las cosas al modo oriental, al modo fenicio, ¿no? El siguiente momento que me gusta siempre destacar es en el simposio de Jerez de la Frontera del 68. No sé si es una parte de leyenda o realmente lo dijo alguien y quién lo dijo, pero se comenta siempre que alguien dijo lo de déjate de Avieno y husmea el terreno. Quiere decir, llevamos ya 50 años discutiendo sobre lo que dicen las fuentes de Tarteso, que no dicen nada nuevo, ya sabemos todos las 4 fuentes que hay, que son muy parcas y no te aportan una información fiable, lo dejamos a un lado y vamos a buscar dentro del campo, dentro de la arqueología, ¿no? Y a partir de ahí ha sido lo que se ha ido trabajando. Luego traigo una pequeña cita del año 2013, a raíz del primer Congreso Internacional sobre Tarteso, que es la primera vez en la que ya más o menos el campo de la investigación de la arqueología española se pone un poquito de acuerdo en definir Tarteso, o por lo menos darle una definición a partir de lo que se tenía en ese momento para poder trabajar como ello, ¿no? Tarteso es la cultura, una cultura, no se está hablando justo de una etnia, ni de un reino, ni de un imperio, ni nada así, del suroeste peninsular. O sea, ya tenemos una cultura situada más o menos en el suroeste, la zona de Portugal, Cádiz, Huelva, Sevilla, confluyente con la presencia estable de fenicios. Sin los fenicios no existe Tarteso. A partir de aquí ya va quedando consensuado, ¿no? Y bueno, a partir de aquí, tampoco para aburriros, pero es importante y me gusta meter esta diapositiva para que sepamos un poquito lo que leemos, ¿no? Por un lado tenemos las novelas, que todos sabemos lo que son novelas históricas, está muy bien, no estamos leyendo un documento histórico, ¿no? Después tenemos
los libros de diferentes investigadores, que aunque discutimos mucho sobre lo quiero llamar Tartessos, pues yo no lo quiero llamar Tartessos, esas son las discusiones, pero luego estamos bastante de acuerdo en ciertas cosas. Entonces, si queréis ampliar y conocer diferentes puntos de vista, son este tipo de publicaciones. Luego tenemos las de difusión, que son las que más recomiendo, porque al final escriben los mismos investigadores, pero de una manera más clara y más sencilla, ¿no? Y sobre todo lo que hay que tener es mucho cuidado con esto. El Tartessos de Sulten, claro, es un libro novelado que intenta ser histórico, del año 24, que ya veis cómo ha ido avanzando y se sigue editando a día de hoy y se sigue vendiendo. Se puede leer, por supuesto, como documento histórico es fantástico, pero tenemos que saber de lo que estamos leyendo, ¿no? Y luego, por supuesto, alrededor de Tartessos siempre hay mucho friki y mucha gente que intenta sacar libros porque él ha visto con Google Maps en Doñana que hay círculos concéntricos y ha encontrado Tartessos, ¿vale? Eso también tenemos que tener bastante cuidado. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre Tartessos? Aquí me gusta retraerme, o como punto de partida, a la crisis del bronce final. Es un momento aproximadamente 1200, 1300, 1200, 1100 a.C., en el que el Mediterráneo sufre una serie de cambios bruscos, sequías, caen los grandes imperios. Sobre todo es el momento en el que están los pueblos del mar por allí pululando, ¿no? Y sobre todo se cortan las rutas y las conexiones en el Mediterráneo. Es como si ahora nos cerrasen todas las autovías, los pueblos quedan aislados y el Mediterráneo se va reconfigurando, ¿no? Entre los distintos pueblos que van saliendo en esta época, a partir del siglo ya 11, 10 a.C., tenemos a los fenicios, que tienen una base de filisteos, que eran de esos pueblos del mar que iban por ahí, ¿no? Un nuevo pueblo bastante mestizo, pero próximo oriental culturalmente, que se sitúan en la franja sirio-palestina. Están organizados a partir de ciudades-estados similares a las polis griegas, y entre ellas las más famosas siempre, Biblos, Sidón y Tiro, pero sería esta última la que decide echarse al mar por ciertas circunstancias, presiones de los babilonios, etc., que deciden echarse al mar y vuelven a retomar todas las rutas del Mediterráneo. Esto quiere decir que un Mediterráneo que antes estaba sin conectar, en cierto momento empiezan otra vez las rutas y empiezan otra vez, son las grandes autovías que había en la primera edad del hierro, ¿no? Comienzan otra vez a circular y con ello todos los materiales, todos los conocimientos y las formas de vida. Por ejemplo, hay que muchas veces choca el arte, la orfebrería, esas formas de entender el mundo, pero también la escritura, la arquitectura y la arquitectura con ellos, las formas de vida, pero también nos han traído alimentos y animales como la gallina, el arado, el burro, la domesticación de la vid y la domesticación del olivo, ¿no? Que son ahora tan propias de la península ibérica. Cuando llegan a la península ibérica, esos confines de Occidente también van estableciéndose, más que como colonias, porque se habla mucho de colonización fenicia, pero que para que haya colonización hay que colonizar. Y aquí no se estaba colonizando, se estaban colocando ciertos establecimientos que luego evolucionan, unos en ciudades, otros no, otros tal, pero no tal como colonización, ¿no? Y cuando llegan aquí lo que encuentran es una tierra con muchos recursos, pero hábitats dispersos, no hay grandes reyes, hay gente culturas muy heterogéneas, no hay unas culturas así potentes con las que tratar. Tenemos aquí que son muy significativas la planta redonda, que es como un elemento que se utiliza marcador para antes y después de la llegada de los fenicios, ¿no? Si tenemos planta cuadrada, seguramente ya es después de los fenicios. Si tenemos plantas redondas, seguramente es anterior a la llegada de los fenicios. Y es en la zona del suroeste, en la desembocadura del río Guadalquivir y en lo que hoy son las ciudades de Huelva, Cádiz y Sevilla, donde la mezcla cultural, donde se encontraban cómodos, y de la mezcla cultural entre los asentamientos estables de estos fenicios, de esta gente de Oriente, de estos comerciantes que ya están ahí de varias generaciones, junto con los indígenas, da una nueva realidad cultural que es a lo que denominamos Tarteso, ¿no? Y que incluye tanto la desembocadura como la zona periférica, que es la que nos atañe a nosotros en Extremadura. Entonces, recopilando, y para dejarlo así claro,
Las fuentes clásicas son muy pocas y no dicen nada claro, y cada uno se refiere a Tarteso, uno como río, otro como territorio, otro como etnia, otro como cultura, no nos dejan nada claro. Pero sí podemos situarla entre los siglos IX y V a.C. y en la zona del suroeste de la península ibérica sobre todo. Economía sustentada pues, en minería, ganadería, metalurgia, ¿no? Los metales de la península ibérica era de lo más valorado. Políticamente no parece que haya habido una gran capital, ni un gran reino, ni un gran rey que controle todo ese territorio, sino seguramente serían pequeños reyezuelos. Y a partir del siglo VI o V ya se da la decadencia y la desaparición de esta cultura. Ahora, ¿por qué está siendo tan sonado Tarteso en Extremadura? ¿Por qué está siendo tan importante, ¿no? Bueno, en cierto momento, a partir del siglo VI a.C., en la zona nuclear de Tarteso, ¿no? Huelva, Cádiz, Sevilla, Tarteso va desapareciendo o va transformándose de una manera relativamente brusca. En cambio, hacia el norte, hacia la zona del Valle Medio del río Guadiana, pasa todo lo contrario. Empieza como una época de esplendor para estos agentes tartésicos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, para que nos situemos un poquito, por aquí está Mérida, ¿vale? Y este es el río Guadiana. Van apareciendo muchos yacimientos a partir del siglo VI antes de Cristo. Aquí tenemos Casa del Turuñuelo, ¿vale? Por aquí estaría Guareña, Mérida por aquí. Entre los distintos yacimientos que vamos encontrando, tenemos clasificados en diferentes tipologías, ¿no? Uno de ellos, los asentamientos en altura. El representante que tenemos es el Tamborrío, dentro de Villanueva, que a lo mejor si habéis pasado por allí, seguro que habéis visto estos depósitos, pues ese es el Tamborrío. Ese es de los yacimientos más prometedores a nivel de arqueológicos que hay ahora mismo en el suroeste de España, y el año que viene hay planes de empezar a meterle mano. Lo importante que tiene es que es el único yacimiento, junto con Tejada la Vieja, que está en Huelva, que conserva esa parte urbana de Tarteso. Al ser un yacimiento en altura, no se ha construido, es el único junto a Tejada la Vieja. Luego tenemos necrópolis. Los enterramientos tartésicos se hacían en urna, era por incineración. La más famosa de ellas que tenemos es la necrópolis del Pozo, en Medellín, que no es visitable y ahora mismo está un poquito arrasada, pero es una necrópolis que funciona durante 300 años. Entonces da muchísima información antropológica de toda esa evolución en los enterramientos de Tarteso. Y luego tenemos un tercer tipo de yacimiento, en llano tipo aldea o granja, que son pues los relacionados con la explotación del terreno. Este está en Oliva de Mérida, se llama el Palomar, y es de los que mejor se conocen a día de hoy. Y el último tipo de yacimiento, que es en el que nos vamos a centrar y al que pertenece Casas del Turuñuelo, son los edificios tartésicos ocultos bajo túmulo. Son unos grandes edificios en los que jalonan todo el Guadiana o algunos de sus afluentes, ¿no? Como Canchorroano con el río Ortigas y tal, en el que me gusta decir que se han alineado los astros, se han dado una serie de condiciones por casualidades que ha hecho que se conserven tan bien como se conservan, ¿vale? El primero de ellos es que en cierto momento, a partir del siglo VI, V a.C., todos se abandonan a la vez, pero no se abandonan tal cual, sino que se hace un ritual en el que todos ellos se sellan, y tiene diferentes partes y luego lo vamos a ver, pero el primer paso es que les prenden fuego. Son edificios construidos enteramente en tierra y con adobe y algunos con cal. Entonces, al prenderse el fuego, ese barro se petrifica y es de los causantes de que se hayan conservado también. Después de prenderle fuego, les enterraban con el mismo material y con escombros, entonces quedaba hecha una cápsula perfectamente que ha permitido conservar estos edificios pues así inalterables a lo largo del tiempo. El otro elemento importante en estos yacimientos es la humedad, al estar cerca de los ríos y todos relacionados con ellos, hace que dentro de estos yacimientos se conserven materiales que se conservan muy mal dentro de la arqueología, los materiales orgánicos. Hueso, madera de la arquitectura, es muy complicado y aquí sí los estamos encontrando, pero los metales se conservan muy mal.
O sea, el bronce, el hierro en todos estos yacimientos por la humedad, pues no salen muchas veces deleznables, los estás excavando, los sacas al aire y fotografías y se te deshacen. Y el último factor, que es lo que no ha pasado en Andalucía, que por eso allí no se conservan y aquí sí, es que no se ha construido encima de ellos, ¿no? En la desembocadura del Guadalquivir, Huelva, Cádiz y Sevilla son ciudades que han estado ocupadas continuamente. Además de que se han reutilizado, se han destruido. En arqueología es un dilema que tiene siempre. ¿Quito el palacio del siglo XVI y lo destruyo para llegar a lo anterior? ¿Quito lo romano para llegar a lo tartésico sin saber lo que voy a encontrar? Entonces es otra ventaja que hemos tenido aquí, que no se ha construido encima de estos túmulos. En cambio, si hemos tenido un problema, que muchos de vosotros lo conocéis, y es el Plan Badajoz, que se da en los años 60, que consiste, para los que no lo sepáis, en la reparcelación de los campos de Extremadura y en la reconversión al regadío. Esto destruyó muchísimos yacimientos porque se trasladaban tierras, se añadaba mucho el terreno. Y esto es importante porque muchas veces me preguntan o vemos la imagen de estos edificios ahí aislados, como si fuese un castillo. Pero hay que entender que no era así, que se ha conservado eso, pero alrededor había una población. Pero claro, casas de tierra, casas de adobe, y con el Plan Badajoz muchos de ellos se han destruido. Ay. ¿Os lo avisé? Descansa. Eso un poquito. Tengo. Entre todos los edificios de esta última tipología de ocultos bajo túmulo, tenemos ya excavados La Mata en Campanario, Cerro Borreguero y Canchorroano en Zalamea de la Serena, y Casas del Turuñuelo en Guareña, que todavía está en proceso de excavación. El primero de ellos, que es visitable, es el yacimiento de La Mata. Es un gran edificio compacto, construido mediante este corredor y 3 pares de salas, que luego se fue ampliando, quedas con esta forma de U, se le otorga una segunda planta, y se puede decir que funciona. A mí me gusta usar estos ejemplos para que nos entendamos, no lo escribiría en ningún artículo ni en nada, como una cooperativa, ¿vale? Los recursos y las riquezas de esta tierra era el grano, era la producción de harina. Entonces aquí se encontraron pues gran cantidad de ánforas llenas de uva, llenas de cebada, llenas de trigo silvestre y, más importante aún, casi 300 molinos de vaivén. O sea, aquí es donde se guardaban las herramientas, que eran los elementos de producción. El siguiente yacimiento que tenemos es el de Cerro Borreguero, también en Zalamea, es el que peor se conserva. Si os dais cuenta que teníamos antes esa forma de U en La Mata, aquí tenemos como solo la mitad. Lo importante que tiene este yacimiento, tiene muchas cosas importantes, ¿no? Pero para lo que estamos hablando, es que en una de las salas, bajando hacia abajo, se ve cómo las plantas cuadradas se superponen a las plantas redondas. O sea, es un ejemplo perfecto de cómo los indígenas vivían de una manera y continúan viviendo ahí. No vienen los fenicios y sustituyen, no. Es que se dan cambios de vida. Y en la arquitectura se ve perfectamente estos cambios culturales, ¿no? Y el último de ellos, que es visitable, además está abierto siempre y lo recomiendo muchísimo, es el yacimiento de Canchorroano. A diferencia de La Mata, que se va ampliando, en el yacimiento de Canchorroano primero hay un edificio pequeño, muy fenicio, muy, digamos, de raíz fenicia, se destruye, se construye otro encima, se destruye y se construye este último. El yacimiento de Canchorroano lo tenemos interpretado, bueno, se ha interpretado siempre en este poco debate, como un santuario, que son muy típicos en esta zona, repartidos por todo el Mediterráneo, pero los santuarios hay que entenderlos no como un lugar de peregrinación, sino un lugar de confluencia comercial, ¿vale? Un santuario es un lugar de comercio auspiciado por el dios o auspiciado por la divinidad. O sea, le puedes hacer trampas al vecino vendiéndole un burro o lo que sea, pero si lo estás haciendo delante de la divinidad, digamos que te da esas garantías, ¿no? Y luego ya tenemos por último el yacimiento de Casas del Turuñuelo en Guareña. Y como os comentaba antes de empezar, no sé con quién estaba hablando,
el tema del Turuñuelo es que, y por lo que está siendo tan impactante, es porque no nos está dando un poquito de información, como suele ser en arqueología lo habitual, que hay un nuevo descubrimiento, se suma, va todo poco a poco. Es que nos está dando trombas de información, ¿no? Ahora lo vais a ver. Bueno, este es el túmulo del Turuñuelo, ya os he explicado lo que pasaba en los túmulos. Aquí lo tenemos antes del Plan Badajoz, año 56, con el vuelo americano, ese que se hace por encima de toda la península ibérica, y teníamos 2 hectáreas. Lo que pasa que ese yacimiento, aunque ya estaba documentado desde los años 70, la agricultura le va quitando terreno, hasta que actualmente se conserva solo la mitad que se conservaba en el 56. Teníamos 2 hectáreas, ahora tenemos una sola hectárea. Entonces este yacimiento estaba catalogado como yacimiento romano, ¿vale? Del 70, pues en el año 2014 sobraba un dinero, se estaban haciendo unos estudios para conocer el paleopaisaje, que lo que se hacen son como unas columnitas, se saca polen de diferentes épocas y ya se sabe qué árboles y qué plantas había ahí. Pues se decide hacer aquí un sondeíto de esto y pues esto es lo que se encuentran, ¿no? Entonces lo que estamos encontrando dentro del túmulo es el edificio mejor conservado de todo el Mediterráneo occidental, ¿vale? De hecho conservamos 2 de sus plantas. Toda esta zona correspondería con la planta alta, aquí es donde se empieza a excavar y donde se realiza este sondeo. Toda esta la planta baja y esta la zona que hemos excavado este año, que de hecho vais a ser los primeros en ver algunas imágenes. Es un gran edificio orientado de este a oeste, como todos los edificios de tradición oriental. Conserva por lo menos esas 2 plantas, tenemos sospechas de que podría haber una tercera, un tejado transitable. El tamaño de los muros es otro elemento importante. Estos que son los más pequeños son de 1,40 m, o sea, un muro de 1,40 m no es habitual. ¿Por qué tiene eso? Porque está sujetando esas segundas plantas. Diferentes vanos, que esto también es importante y lo vamos a ver, cómo se ven zonas más restringidas, cómo cada zona sería para una cosa distinta, y diferentes espacios. Entonces lo que os he preparado aquí un poquito es, os voy a ir enseñando habitación por habitación como si hiciésemos el recorrido que se hace hoy en día. Bueno, no está abierto al público, pero es como el recorrido que iríamos haciendo, ¿vale? Vamos a entrar por aquí, vamos a ver las principales salas, luego ya al patio y a la zona más nueva. Pero esto también es muy importante en todos los yacimientos arqueológicos y más en el yacimiento de Casas del Turuñuelo. Es lo que llamamos en arqueología el efecto Pompeya, y es el pensar que lo que tú encuentras en un yacimiento representa realmente lo que estaba pasando en ese yacimiento. Un yacimiento normalmente no se abandona así de la noche a la mañana y se queda todo congelado, como sí pasa en Pompeya. Lo normal es que se abandonan poco a poco, se reutilizan los espacios, y lo que tenemos aquí en el Turuñuelo no es como vivían, es como ellos quisieron dejar el Turuñuelo y como quisieron que fuese su final, ¿vale? Bueno, pues aquí entramos, os he ido colocando aquí el mapita, ¿vale? Colocando aquí para que no nos perdamos en qué sala vamos. Esta es la estancia norte, es en la que entraríamos si fuésemos. No está terminada de excavar porque tenemos que acceder al yacimiento por algún lado. Y aquí lo más importante es que es el único sitio en el que se ha encontrado un cuerpo, ¿no? Un esqueleto. Como os he dicho antes, en Tarteso no se inhumaba, en Tarteso se incineraba. Entonces lo que pensamos de este individuo se llama Desi, porque se encontró el día de San Desiderio. Originalidad tenemos. Nos pegamos mucho por los nombres cuando sacamos un caballo, cuando sacamos algo así, y al final, ¿qué día es hoy? Y nos quitamos de discusiones. En cuanto a su interpretación, se le está intentando sacar ADN antiguo, está siendo muy complicado y de momento no está dando resultados. De hecho, sus dientes están repartidos por media Europa, por laboratorios de media Europa, y no está dando ADN. Pero sí sabemos que se trataba de un varón entre 30 y 40 años y que era muy alto para la época, ¿vale? Luego también descartamos que sea algún tipo de enterramiento,
porque los materiales que tiene asociados están dispersos, él no está depositado sino que está caído. Entonces lo que más se baraja es o accidente laboral o infarto, según se estaba rellenando este edificio. Después llegamos a esta zona, que es un pequeño vestíbulo que estaba al aire libre y que une todas las salas del yacimiento. Aquí dos de los aspectos que veo más interesantes es que se encontró un telar, y si recordáis que en la mata se encontraban los elementos de producción como eran los molinos, ¿vale? Aquí también se van encontrando las herramientas de hierro de trabajar el campo o este tipo de elementos como los telares, ¿no? Que está produciendo esos elementos de riqueza. Y otro elemento, me dedico a arquitectura y me gusta recalcar estas cosas, y además en los PowerPoint no se suele ver, pero aquí en esta pantalla se ve perfecto. Así que, ¿veis esto de aquí? Esto es un añadido que se hace, ¿vale? Primero esta sala está con un vano muy grande y luego se añade esto. Y esto vamos a ver luego que es importante porque nos da indicios de lo que ha pasado en el yacimiento, de la vida útil del yacimiento, ¿no? Luego nos vamos a la habitación H100, la más grande, 70 metros cuadrados, y la primera que se excava, y es una de las que ha dado mayor información más interesante, ¿no? La podemos dividir en 3 espacios y la excavamos así en su día. Esta parte de aquí, con un suelo de losas y una pileta de cal. En el centro tenemos un altar con forma de piel de toro, que de hecho se encontró, lo que os decía, que había materiales orgánicos que aquí se conservan, pero es rarísimo que se conserven. Aquí se encontró la piel del becerro encima, calcinada y tal, encima del altar de piel de toro. Estos altares son importantes porque son característicos tanto del mundo tartésico como de todo el mundo oriental, ¿no? Nos dice de nuevo que estos, los habitantes de aquí, estaban dentro de ese círculo cultural mediterráneo. No era ni una zona aislada ni una zona. De hecho, a veces pienso que estamos más aislados ahora que en época tartésica, desde luego no. Y esta zona de aquí, en la que está la única entrada, aquí se encontró la primera de las bañeras, la llamamos arcobañera, porque no sabemos si es un sarcófago o una bañera, pero si fuese un sarcófago tendríamos que tener muerto, pero no tenemos muerto. Y otro aspecto, la cajita de marfil. Siempre se me olvida y lo pongo grande para que no se me olvide. Aquí se encontró una cajita de marfil, así, que es de las pocas que se han encontrado, creo que es la segunda que se encuentra dentro de la península ibérica. Marfil de hipopótamo. Y esta sala es muy importante, me dedico a arquitectura, me emociona mucho esto, la bóveda más antigua de la península ibérica. Una bóveda de cañón corrida que se hacen sin cimbra. Eso quiere decir que no necesitan un elemento de madera para construirla, sino que se ponen los adobes así, de lado, y ya se puede ir construyendo. Lo más interesante, que es que esta es una característica propia de las bóvedas extremeñas. No podemos decir, están muy alejadas en el tiempo, que se haya mantenido esta tradición, pero todos conocemos nuestras bóvedas dentro de Extremadura, de nuestras casas antiguas, comparten muchísimos elementos. Ya nos vamos a la habitación sur, la que llamamos habitación del banquete. En esta también es interesante, recordad, estamos en la segunda planta, como aquí se ve la línea de suelo en la pared, que de aquí para arriba está quemado y de ahí para abajo no. Nos habla un poquito del incendio. Y aquí lo más interesante es que durante el proceso de cerrado del edificio se hace un agujero y se tiran todos los elementos relacionados con el banquete. Tenemos, no sé si habéis estado en Alcalá de Henares, Sí. Muchos de vosotros, ¿no? Este es el caldero grande que aparece allí. También aparecen palos de varas de trinchar, las parrillas y muchísima cerámica relacionada con la ritualidad, con la comensalidad y con este gran cierre que se realiza en el edificio. Dentro de las cerámicas también me parece importante recalcar estas, no sé si a alguno os suena un poquito la forma. A mí me recuerda mucho a la cerámica ibérica, la que hay por todas, muchísimo. No va por ahí, más lejos. Griega. ¿Quién ha dicho La griega? griega, la cerámica griega. Exactamente. Esto es cerámica de imitación. O sea, son cerámicas que por las pastas y por las analíticas sabemos que se estaban construyendo y que se estaban haciendo con las tierras del yacimiento de Casas del Turuñuelo, pero que están imitando las cerámicas sáticas que en aquel momento se están haciendo en griega.
en Grecia. De hecho, están relacionadas con la comensalidad y con el consumo de vino. O sea, de nuevo, los habitantes del Turnuelo estaban relacionados con el resto del Mediterráneo culturalmente. Luego tenemos esta sala, que la empezamos a excavar el año pasado y no la hemos terminado. Llevamos 3 metros hacia abajo y creemos que seguramente es un pozo de agua. Y también es interesante porque se ve la línea de rotura del suelo, ¿no? Excavar un yacimiento de tierra es muy difícil, porque no es piedra, no lo delimitas bien y además está rellenado del mismo material del que se construye, entonces es muy difícil, pero a veces se ven muy bien ciertas cosas. Entonces vemos aquí cómo sería el suelo de la planta baja y aquí esta parte caída. Y aquí es donde nos apareció la segunda bañera, también muy destruida, pero a diferencia de la otra, esta tiene este trenzado. Y este trenzado es muy típico también del mundo mediterráneo y muy típico del mundo ibérico. De nuevo, elementos de conexión. Luego ya llegamos al gran patio, ¿no? Que es quizás junto con las caras, lo que más se ha difundido a nivel nacional e internacional. Bajando por las escaleras, llegamos a este gran patio de 120 metros cuadrados, que estaría al aire libre. Entre los materiales más interesantes que tenemos, y están recientemente publicados, estos vasos de vidrio provienen de Macedonia y están imitando a la vajilla persa del momento, del siglo V a.C. Luego tenemos estos ungüentarios de pasta vítrea, que también son muy destacados porque son típicos del mundo fenicio y sobre todo del mundo púnico, del norte de África, y los restos de lo que es la estatua más antigua encontrada en la península ibérica, que son estos pies, los llamamos piecitos. También veis que los nombres no nos quebramos muchísimo la cabeza. Cuando se encontraron todavía mantenían parte de la policromía, la perdió rápidamente. Lo más interesante es que están realizados con mármol del monte Pentélico. Están construidas en el siglo V a.C., a la vez que el Partenón de Atenas y con el mismo mármol del Partenón. ¿Por qué llegan hasta aquí? Y sobre todo, ¿qué es lo que la gente de aquí les está dando a cambio de esto? Es una de las asignaturas todavía que tenemos pendientes. En cuanto a qué representaban, todavía no los tenemos claro. De hecho, tenemos un par de compañeros que han estado repartiéndose por todo el Mediterráneo, por todos los museos, viendo a qué están representando, qué sería el resto de la estatua, porque se piensa que es una estatua femenina, pero en esta época las estatuas femeninas solían llevar el peplo, que les llegaba hasta los tobillos o ocultaba los pies. Entonces, mientras que las masculinas tienen esto de un pie más adelantado que otro, pero esta, aunque parezca que sí, los tiene muy en línea. Entonces pensamos, y el paralelo más cercano que hemos encontrado es en Etruria, en una zona del centro de Italia, que es donde pensamos que el Turnuelo y la península ibérica más se relacionaba en aquel momento. Estatua femenina. Y lo más llamativo quizás del yacimiento, y ha salido publicado hace 2 días en la revista PLOS ONE, y se puede consultar si queréis el artículo, es la Gran Hecatombe, ¿vale? Aquí se encontró a partir del año 2007 una hecatombe con más de 40 caballos sacrificados, 4 vacas y un perro, y lo hemos ido estudiando durante varios años. Y lo importante es que es la única hecatombe, se tenían registradas a partir de las fuentes literarias, pero no se había encontrado nunca ninguna en el Mediterráneo occidental. Y en el Mediterráneo oriental se habían encontrado, pero no de esta magnitud ni con este estado de conservación. Porque de nuevo, lo que os comentaba que es importante, el nivel de humedad es el que ha conseguido que se conserve esta materia orgánica, si no, imposible. Dentro de la hecatombe tenemos varias cosas que me gusta remarcar. La primera es que no se hace una sola vez, sino que por lo menos hemos descubierto 2 grandes momentos. Si os fijáis aquí que están los huesos más revueltos, los llamamos el rincón de la muerte. O sea, más comercial no se puede. Y es que hacen ese sacrificio, los huesos y los cuerpos no se comen, porque no tienen marcas eso es relativamente sencillo de ver dentro de los huesos.
cuando se desmembran los restos y tal, y se llevan hacia esa esquina, y en un segundo momento se vuelven a sacrificar más animales, todos ellos de manera teatral, lo que os decía, ¿no? Ese gran ritual que van haciendo, no es porque sí, y los van colocando en pares, con los cuellos cruzados. ¿Fijáis aquí que se ve bien? Todavía con los bocados de caballos, algunos de ellos. Aquí tenemos el perro, que también se distingue muy bien, y este de aquí, si hemos sido un poquito más originales, y se llama Fermín, que es el caballo mejor conservado y es el que se está preparando para que el día de mañana sea expuesto. En cuanto a los análisis de ADN, que como os digo, hace 2 días que han sido publicados, también es muy interesante que no todos vienen de aquí. O sea, algunos de ellos ya hemos visto que vienen o en su juventud estuvieron en el norte de África. O sea, fijaos que cómo estaban los niveles de circulación de materiales, incluso de animales vivos en aquella época. Y aquí me dedico a arquitectura y la escalera es uno de los elementos más importantes del yacimiento. La escalera más grande, mejor conservada, también del Mediterráneo occidental. Lo interesante, me gusta que os fijéis en 2 cosas. La primera, veis que los primeros escalones son de un material y los siguientes de otro. Eso nos habla de nuevo de las fases del edificio. Como primero llegaban hasta una zona y luego el edificio crece en altura y se le añaden otros escalones. Y lo segundo más importante es que estos escalones están fabricados con mortero de cal. No sé si alguno de vosotros, bueno, seguro que muchos conocéis un poquito cómo se hace la cal, pero la cal necesita un proceso muy complicado, que hay que calcinar cierto tipo de piedras durante una semana, a una temperatura, se consigue la cal viva, es un proceso muy difícil tecnológicamente hablando, y se pensaba que llegaba con época romana. ¿Aquí qué pasa? Que estamos retrayendo esa técnica y sabemos que son tecnológicamente mucho más avanzados porque son 300 años de diferencia. Luego ya nos vamos a los pasillos perimetrales. Aquí podemos destacar 2 aspectos. Primero, arquitectónico constructivo, y es que cuenta con un sistema de tirantas que te une los muros. Lo importante de esto es que es una técnica puramente fenicia y característica del mundo fenicio de todos los yacimientos de la época. El otro aspecto que tenemos también importante es que en una de las paredes, como el edificio se prende fuego, hemos encontrado conservadas las improntas de las manos, pero tenemos documentadas cerca de 200. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos las manos de los tartésicos. En edificios de tierra esto es imposible a menos de que, como os he comentado, se quede petrificado con el fuego. Entonces ha abierto una nueva línea de investigación, ¿no? Estamos viendo a ver si esas manos eran hombres, mujeres, niños, altos, bajos, todo eso se puede ir averiguando. Y ya entramos en la campaña del último año. Como veis, el edificio va así, no porque aquí no haya, sino que como estos edificios se orientan siempre al este, lo que vamos buscando es una entrada. Estamos buscando todos los años una fachada para poder a partir de ahí tener la entrada del edificio e ir excavando en consecuencia. Esto no se excavó durante unos años porque dábamos por hecho que esta gran entrada, la única por la que podrían haber entrado los caballos, ya era la entrada oficial del edificio, pero parece que no. Decimos también a veces que el arqueólogo dispone y el turuñuelo dispone. No, el arqueólogo propone y el turuñuelo dispone. Porque siempre hacemos apuestas y es tontería hacerlas. Aquí lo que encontramos, pues una sala alargada, todo esto es un banco corrido, parece que fuese una zona de espera o relacionada con la entrada del edificio, una segunda escalera, pero esta es entera de adobe, y nos ratifica otra vez esa segunda planta del edificio que se está utilizando, y en esta zona de aquí una sala alargada con una pileta que no estamos muy de acuerdo, pero yo creo que puede tratarse de algún tipo de establo, de descanso para los animales, en el que se encontró otro caballo perfectamente conservado y otro perro. Y de los materiales más importantes que aparecieron aquí, aparecieron pocos, pero aparecieron un juego de 5 marfiles, ¿vale? También es el conjunto de marfiles más grande conservado en un yacimiento de la península ibérica, y además del nivel de detalle es que sabemos que vienen de la zona de Etruria,
o que están hechos allí. De nuevo, conexiones con la península itálica. Incluso algunos de ellos todavía conservaban la decoración del pan de oro. Esto, los que hayáis estado en Alcalá de Henares, creo que esta pieza sí la llevamos, es una piececita así. Y esto lo que significó fueron 10 personas durante un mes y medio cribando toda la tierra que estaba aquí. Cribar es muchísimo más duro que cavar, que pico, que pala, es lo peor que hay dentro de la arqueología, pero mereció la pena por estos marfiles. Luego tenemos, que esto ya es de este año, esta imagen me gusta muchísimo porque se ve lo que hacemos durante el proceso de excavación final. Estamos en la parte opuesta y lo que hemos encontrado es la continuación de esta sala de entrada, de descanso, no sabemos muy bien. Aquí tenemos de nuevo ese banco corrido que todavía se utiliza en algunas de nuestras casas o en los pueblos, las he visto yo. Aquí al oeste tenemos otro banco corrido y otra escalera nueva. Aquí tenemos a compañeros que acababan de sacar otras 2 cabezas de caballo. Aquí solo aparecieron las cabezas. Y esta parte de aquí, de nuevo arquitectura, es importante porque es un techo caído. O sea, como os podéis imaginar, en arquitectura, en arqueología y más en arquitectura de tierra, lo que peor se conserva, lo que no se conserva nunca, son los techos. De hecho, antes del Turuñuelo, lo que mejor se conservaba eran algunos muros del Carambolo, del santuario del Carambolo, de 1,10 metros. Aquí tenemos 7 metros de potencia en la zona más alta. Es una barbaridad. Y los techos caídos. Entonces hemos podido reconstruir y verificar y ver cómo eran estos sistemas de techumbre del edificio. Aquí tenemos la nueva entrada. Este es Zújar. Este es un perro que nació en el yacimiento, se lo quedó mi jefa y tiene 6 años. El primer año del yacimiento nació él. Y esta entrada ya es esta zona que la hemos excavado también este año. ¿Vale? ¿Veis? Conectamos con esto y aquí pensábamos que de nuevo íbamos a encontrar ya la salida, pero tampoco lo tenemos muy claro. Yo creo que sí, otros compañeros creen que no, el año que viene lo vamos a ver. Es un corredor de 5 metros, 2 escalones y esta zona ya está pavimentada con pizarra, igual que encontramos en el patio. Lo que pasa es que aquí delimita, pero aquí no. ¿Vale? Porque en arqueología al final lo que hacemos es delimitar una zona y se excava, salga lo que salga y luego ya más adelante se amplía. Entonces los planes que tenemos el año que viene es seguir para acá para ver si encontramos ya finalmente la entrada. A ver, sí, que queda poco. Aquí han aparecido pocos materiales, pero los materiales que han aparecido a lo mejor os suenan. ¿Vale? Aquí se fueron encontrando durante los 3 meses de campaña repartidos